En esta presentación vamos a exponer la forma en cómo poder crear el último módulo que nos queda, que en este caso vendría siendo el alquiler, ¿ya? El alquiler dentro de esta tabla es muy importante saber, ya que el alquiler es una tabla, perdón, este módulo es es algo complejo de poder ingresarlo, ya que necesitamos datos tanto del vehículo como del cliente. O sea, yo necesito no crear un formulario en donde tenga que ingresar el RUT, la patente, el precio y la fecha. ¿Ya? En este caso, en el fondo acá lo que habría que trabajar es ver la forma de que sea mucho más simple para el usuario. Porque obviamente el usuario no va a saber el RUT, no va a saber la patente del vehículo que quiere registrar, pero sí a lo mejor va a ser mucho más fácil para él mostrar los vehículos que están en este caso, ¿cierto? Representados acá y acá, obviamente, ¿ya? Eh, Le interesa saber al usuario que va a usar este programa, saber cuáles son los vehículos que en el fondo están registrados y además saber cuáles son los clientes que están registrados para así poder obtener el RUT y la patente, ¿vale? Por lo tanto, el formulario que nosotros vamos a crear, que es una ventana interna, ¿ya? Se va a llamar form alquiler, ¿ya? Form alquiler, de esa forma. Y este form alquiler en el fondo, automáticamente acá, recuerden, closable y el título se va a llamar nuevo alquiler. Este proceso es un poquito más extenso, entre comillas más extenso, porque en el fondo aquí vamos a trabajar con dos tablas, ¿ya? Vamos a trabajar, eh, yo creo que con tres tablas, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá es necesario, por ejemplo, voy a colocar una tabla aquí, la voy a arrastrar aquí, ¿ya? Esta tabla la voy a achicar un poquito, por ahí, por ahí. Y esta tabla le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos a esta tabla? Le vamos a llamar a esta tabla, perdón, a esta tabla le vamos a llamar tabla, tabla B, o tabla, mejor dicho, tabla auto, ¿vale? Así le vamos a llamar. Y esta tabla auto, en el fondo, va a tener las mismas características que los que nosotros tenemos acá, ¿ya? De esa forma. Podríamos usar, vamos a hacer lo siguiente, si es que me deja, si es que me deja, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Eh, voy a ir al form alquiler, voy a eliminar esta tabla, ¿ya? La voy a sacar. Voy a ir al vehículo y el vehículo voy a copiar esta tabla, ¿ya? Le voy a poner un control C, ahí, control C. Voy a ir al form alquiler y voy a poner un control V, ya. Entonces ahí nos ahorramos bastante trabajo. Cambiamos el nombre de la variable, tabla, y le vamos a colocar a esta tabla, tabla auto. Tabla auto, listo, ok. Me aparece una advertencia acá, no sé si será... No sé, raro, ¿ya? Lo copiamos igual, si nos da un error lo rectificamos. Entonces aquí van a estar todos los autos que se van a cargar. Vamos a ir al cliente ahora. Como en el cliente ya hicimos el trabajo de copiar esta o de crear esta tabla cliente, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es copiar esa tabla cliente. Voy a ir al alquiler y también aquí le voy a poner un control V y pego la siguiente tabla que sería el cliente. Le cambio el nombre de la variable así, ya, tabla cliente, ¿vale? Ya. Eso. Por lo tanto, la idea es que nosotros podamos mostrar los vehículos y podamos mostrar los clientes que existen dentro de que están registrados dentro del sistema, ¿ya? Cosa de que nosotros podamos, se podría decir, cosa que nosotros podamos pinchar en uno de las tablas y automáticamente cargar el cliente y la patente o el vehículo puntualmente, ¿ya? Vamos a arrastrar o vamos a... No sé si será conveniente ocultar esto para que me quede un poquito más ordenado. Ahí sí. Voy a agrandar un poquito más la ventana acá.
Ya, va a quedar un poquito más extensa. Y voy a arrastrar esa tabla por ahí. Ahí sí. Ya, entonces, sí, por ahí queda bien. Y en este sector de acá voy a colocar los datos en este caso voy a colocar los datos del ah, voy a colocar los datos que necesito para poder insertar, ¿ya? Que en este caso, si nos fijamos en el modelo, ¿cuál es la idea? La idea es que como yo voy a mostrar todos los vehículos en esa tabla, yo pincho en un vehículo y se va a cargar la patente. Eso es lo que yo necesito para insertar el alquiler, una patente que exista en la base de datos. Y de los clientes hago exactamente lo mismo. Pincho en un cliente particular, ¿cierto? Y obviamente lo voy a tener que registrar en esa tabla. El precio yo lo tengo que ingresar, ¿ya? Entregado no se ingresa, recuerden que se ingresa por defecto en cero. Y la fecha, vamos a explicar cómo obtener la fecha del sistema, ¿ya? Que tampoco se ingresa. Entonces, ¿qué necesitamos ingresar entonces? El root, la patente, el precio. Nada más. Son tres campos los que necesitamos nosotros especificar. Lo otro se especifica por defecto dentro del código, ¿ya? El usuario nos va a tener para qué ingresar las fechas y obviamente debería registrarse la fecha que existe actualmente en el sistema. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es crear un label asociado al root del cliente, ¿ya? Otro label que lo vamos a asociar a la patente, ¿ya? Y otro label asociado al precio que cuesta, ¿cierto? Al precio que cuesta el arriendo, ¿ya? Eso es todo lo que nosotros vamos a registrar de la tabla alquiler. Insisto que lo demás lo hacemos internamente. Voy a maximizar la patente, perdón, la paleta ahí para que sea más fácil arrastrar. Arrastro eso y arrastro eso, ¿ya? Y un botón, ¿cierto? Un botón. Editamos el texto del botón, le ponemos arrendar, ¿ya? De esa forma limpiamos los campos de texto de cada uno primero, por si acaso se nos desordena un poco el formulario, por eso lo limpiamos uno por uno. Después agrandamos uno, agrandamos el otro y agrandamos el otro. Ya, ahí. Las propiedades también las voy a agrandar. Las propiedades, la idea es que este root ya no sea editable y la idea es que la patente tampoco sea editable. ¿Por qué? Porque la idea es que eso quede seleccionado desde la tabla. Yo tengo que pinchar la tabla para poder marcar, ¿cierto?, los datos correspondientes al root y a la patente. ¿Ya? Eso sería en relación a este sector. Lo otro, lo que falta acá es poder ver cuáles son los vehículos que están arrendados. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar otra tabla. Y aquí vamos a ver, debí haber hecho eso primero, ¿ya? Aquí está la tabla. Vamos a tomar la tabla, como es extensa, lo voy a poner ahí, ¿ya? Voy a cerrar esto, ¿ya? Ahí, y ahí, chuta, ahí. Y esta tabla, como se agranda un poquito hacia abajo, la vamos a achicar un poquito por ahí. Y la ventana la vamos a achicar un poquito por aquí, ¿ya? Ahí sí, ahí quedó mejor. Entonces acá van a estar todos los elementos que vamos a arrendar. Ya, por lo tanto, esta tabla sí es necesario que nosotros definamos las columnas. ¿Y qué columnas vamos a definir acá? Por ejemplo, ¿se acuerdan del DAO alquiler? En el DAO alquiler, por ejemplo, voy a cerrar esto. En el DAO alquiler, no sé si tengo cargada la consulta hasta el momento. Acá está, justo está acá. Entonces, en el alquiler, esto es lo que nosotros necesitamos mostrar. La patente, la marca, el modelo, el precio, la fecha, el root, el nombre y la ciudad. O sea, son 8 columnas las que hay que definir dentro de esta tabla, ¿vale? Por lo tanto, en la tabla, dentro de NetBeans, acá yo voy a tener que, en el table contents, vamos a tener que definir las columnas. Estas columnas van a corresponder entonces a la patente, ¿ya? A la marca y al modelo, que son los tres primeros, son los del vehículo, ¿cierto? Perdón, y al modelo. El cuarto elemento corresponde a precio y fecha, que corresponden al alquiler. Precio y fecha. Entonces sería este precio, agregamos
ahí sí, precio y fecha. Después de eso, vendría lo que es root, nombre y ciudad. ¿Vale? Sería aquí root, nombre y la famosa ciudad. ¿Ya? Le ponemos no editable ninguna fila. Ya esto lo podemos dejar así nomás, si total es un ejemplo. Ya, ahí estaría entonces, agrandamos un poquito la tabla para que se vea más ordenado, ¿cierto? El proceso de los datos, la representación de los datos, por ahí. Y esta tabla le vamos a llamar tabla, perdón, tabla alquiler, ¿vale? O sea, nosotros acá, en esta tabla, si se fijan, es un poquito más compleja que la anterior, ¿cierto? O que los anteriores módulos. Vamos a tener que definir además acá los nombres de variables, pero recuerden que aquí necesitamos entonces tres métodos loadTable, ¿ya? txt tres métodos loadTable, ¿ya? txt patente, o podríamos definir, ¿ya? O podríamos definir un método que se encargue de llamar y que se encargue de cargar una tabla en particular, pero en este caso no nos va a servir mucho. No le aconsejo en el fondo, ¿ya? Porque en el fondo se pueden enredar más dentro de lo que es la prueba. Entonces los vamos a crear todos por diferente, ¿ya? Por diferentes elementos. Ya. Tenemos tabla, en este caso sería la tabla, voy a poner aquí el navigator para poder identificarlos mejor, ahí está. Tenemos la tabla auto, tenemos la tabla cliente, tenemos la tabla alquiler y tenemos los campos que están acá. El siguiente proceso que viene es cargar las tablas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir a nuestro código y eso ya lo tenemos. Vamos al form del cliente, este se encarga de cargar los clientes. Por lo tanto, vamos a ir a nuestro código y en el fondo lo que vamos a tener que hacer, ¿cierto? Primero es copiar esto que está aquí, que son las importaciones. Recuerden, siempre copiar y pegar en el fondo, porque en el fondo es lo mismo, ¿ya? Copiar las importaciones y acá, ojo, porque acá vamos a necesitar DAOs de distinto tipo. Por ejemplo, necesito un DAO para cargar los clientes, por lo tanto, una tabla cliente. Entonces necesito el cliente DAO, porque ese tiene el método que me permite cargar los clientes. Le voy a poner DAO C de cliente, ¿ya? Igual a new DAO cliente, ¿vale? DAO, perdón, cliente DAO. Cliente DAO, ahí está. ¿Ya? Eso es para poder cargar la tabla de los clientes. También tengo que cargar la tabla de los vehículos. Por lo tanto, necesito el vehículo DAO. ¿Ya? Le voy a poner DAO V. ¿Ya? Igual a new vehículo DAO. Y además necesito cargar la tabla de el alquiler. Por lo tanto, necesito el alquiler DAO. ¿Ya? Le voy a poner DAO A igual a new alquiler DAO. Si se fijan, aquí hay que tener mucho cuidado en los elementos que necesito mostrar. Entonces, si necesito cargar el cliente, necesito un DAO cliente. Si necesito cargar la oficina, toda la oficina, necesito entonces el DAO oficina. Pero en este caso no aplica, ¿ya? No estamos ocupando la oficina por completo, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos eso, simplemente vamos al form del cliente nuevamente. Y en el form del cliente, aquí está el que carga la tabla, ¿vale? Entonces, copiamos. Y en el alquiler, principalmente aquí, lo pegamos. ¿Qué es lo que hay que considerar aquí cuando ustedes lo peguen? Que ahora el DAO, ¿cierto? Se llama, el del cliente se llama DAO C, ¿cierto? Entonces le ponemos DAO C. Ahí lo identifico correctamente. Y la tabla no se llama tabla, ¿cierto? Nosotros le colocamos otro nombre, que en este caso sería, hacemos el control espacio ahí, ¿cierto? Y sería la tabla del cliente. Y acá exactamente lo mismo, tabla cliente. Eso es todo lo que hay que trabajar, ¿vale? Y se va a llamar esta tabla, ya este load table se va a llamar load table cliente, ¿vale? Ahora, el siguiente proceso es exactamente el mismo. Por ejemplo, tengo que ir ahora al formulario vehículo porque este tiene la tabla que se encarga de cargar todos los vehículos. Por lo tanto, acá tengo el load table que hago exactamente lo mismo. Copio ese código, ¿ya? Voy al
alquiler y lo pego debajito de ese. ¿Vale? Ahí. Entonces acá, en el fondo acá es exactamente lo mismo. No se llama DAO 2, sino que existe un DAO de vehículo que se llama DAO B corta. Por lo tanto aquí, DAO B corta. Y después de eso, la tabla obviamente tampoco se llama tabla. En este caso se llama tabla auto. Y acá, tabla auto. ¿Vale? Ya. Y se va a llamar load table. En este caso sería vehículo. ¿Vale? Por lo tanto acá, en el form alquiler, que es en el constructor, yo tengo que llamar a todos los load table, ¿vale? Faltaría un load table, que ese load table, en el fondo voy a copiar, como ya tengo copiado el del vehículo, lo voy a copiar de nuevo, ahí, control V. Este load table es el que nosotros vamos a tener que realizar ahora, porque en el fondo es el que vamos a cargar estos datos de la base de datos, ya del alquiler. Entonces esta tabla se va a llamar load table alquiler, ¿vale? Y esta tabla, el DAO, que se encarga de... Aquí lo que tenemos que hacer es el cambio completo, ¿cierto? O sea, aquí la lista ya no es de vehículos, sino que es de alquiler, ¿cierto? El DAO, en este caso, sería un DAO A. Y el método que corresponde, ¿cierto? Deberíamos tenerlo, que se llama getAlquileres. Recuerden que si no les aparece alguno de los métodos, tienen que ir guardando su proyecto, ¿ya? La tabla que nosotros vamos a cargar es la tabla alquiler, ahí está. Aquí lo mismo, tabla, control espacio, alquiler. Y acá obviamente lo que vamos a tener dentro de nuestra lista es un alquiler, de esa forma. Y esto lo borramos completo, ¿cierto? Aquí le ponemos en vez de una B, una A. Y esto, no se compliquen con esto, simplemente lo tienen que borrar por completo. Recuerden que acá tenemos que definir 8 columnas. Yo las voy a colocar hacia abajo para que se pueda ir representando bien, bien y lo puedan ir siguiendo correctamente, ¿ya? A punto. La primera columna, recuerden, es la patente. Como el alquiler no tiene una patente, ¿cierto? En este caso, vamos a... Ya, sorry. En este caso vamos a... Como el alquiler, fíjense bien que no tiene una patente, tenemos que fijarnos acá en lo siguiente. Yo necesito mostrar la patente, ¿verdad? Pero dentro de la clase Java no hay una patente, como podemos ver aquí. A punto, ¿cierto? Aquí, a punto. No hay una patente, pero sí lo que tenemos que saber acá es el tema del POJO, del mapping. Como no hay una patente, pero sí, en este caso el vehículo, el alquiler, por ejemplo, tiene un vehículo, ¿cierto? Ahí. Y del vehículo yo puedo sacar datos. De ahí saco la patente, ¿vale? Coma, y yo voy a seguir hacia abajo. Ahí, ¿vale? Y tabulo. Ahí. De hecho voy a colocar esto bien abajo ahí. Y sigo acá, ¿ya? Después de eso, a punto del vehículo, me encargo de obtener la marca, ¿ya? Coma. Y del vehículo también me encargo de obtener el modelo, ¿ya? Get modelo. Listo, ahí ya tengo los datos del vehículo, ¿cierto? Que son los 3 primeros elementos que en el fondo estoy representando. Después viene el precio y la fecha. Recuerden que el precio y la fecha corresponden al alquiler, a la clase alquiler. Por lo tanto, a.getPrecio, ahí está. Y abajito, ¿cierto? a.getFecha. Listo. Y después vienen los datos del cliente. Entonces serían obtengo el cliente y del cliente obtengo el root. Coma. Del alquiler obtengo el cliente nuevamente y del cliente obtengo el nombre. Finalmente viene la ciudad y de la ciudad del alquiler yo obtengo el vehículo tiene una oficina y la oficina tiene una ciudad, ¿ya? Entonces ahí estarían cargados los datos correspondientes al modelo. Lo hice hacia abajo porque hacia el lado obviamente no,
no va a funcionar o no se va a poder visualizar correctamente. Eso, ¿ya? Entonces acá dentro del formulario tendríamos que llamar a todos los load table. Load table alquiler, load table cliente y el load table vehículo. De esa forma. Ahora lo que faltaría, ¿cierto? Sería programar el insertar el alquiler, ¿ya? Que en este caso tendríamos que programar los eventos que hicimos en la gestión del producto, si no me equivoco, en donde programamos un evento en donde podíamos nosotros pinchar y automáticamente saber eh, hacer un proceso, ¿ya? Que eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a hacer clic en la tabla del vehículo, eventos, mouse clicked, ¿ya? Ahí. En esta tabla lo único que vamos a tener que hacer acá, ¿ya? Es lo siguiente. txt patente.setText, ¿ya? Y vamos a colocar acá, ¿ya? Tabla.get tabla auto.get value at, ¿cierto? Aquí sería, ¿cierto? ebt. No, perdón. No lo vamos a hacer por separado mejor para que si no se van a enredar ustedes mismos. Lo explicamos en clase, ¿ya? Primero necesitamos una fila, ¿ya? Una fila. La fila que se seleccionó. Y la fila que se seleccionó se obtiene a través de la tabla auto.get selected row. Ahí selecciono la fila que yo marqué. La columna yo la tengo claro la columna que yo voy a sacar, que es la patente en este caso. O sea, yo voy a hacer esto. Por ejemplo, txt patente. Yo voy a escribir en la patente algo que está escrito en la tabla, ¿ya? Punto setText. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir la tabla punto get value at, ¿ya? Tabla auto, perdón, nuevamente tabla auto punto get value at. Ahí está. Yo puedo sacar algo de la tabla. Lo que voy a sacar en este caso es la fila, le indico la fila, pero la columna que yo quiero sacar es la columna 0. ¿Ya? Ahí. Punto toString. Ahí. ¿Vale? Eso es lo único que yo tengo que hacer en este evento. Recuerden que esto lo explicamos para el tema de eliminar, de actualizar dentro de la tabla producto, donde cargamos los datos en un formulario de lo que nosotros pinchábamos. En el fondo es exactamente lo mismo lo que estamos haciendo acá. Tenemos que hacer el mismo proceso con el cliente, pero del cliente, ¿qué necesitamos? Escribir aquí el root. Por lo tanto, en eventos, mouse clicked, ¿ya? Vamos a colocar acá exactamente lo mismo. Es decir, vamos a declarar una fila, vamos a obtener la fila seleccionada. En este caso colocamos la tabla cliente.getSelected row, en este caso. Y posteriormente a eso vamos a escribir en el txt-root. Vamos a escribir con setText. Vamos a escribir el tabla cliente. .getValueAt. Indicamos la fila y la columna 0 también, porque yo necesito solamente el root. Y de acá hacemos el toString para convertirlo, ¿vale? Ahí estaríamos listos con el proceso de carga. Vamos a ver si funciona esto. Vamos a ir a la ventana padre, ¿vale? Vamos a tener que agregar una nueva o un nuevo menú ítem aquí, ¿ya? Listo. Editamos, perdón, le hice doble clic. Voy a ir al diseño nuevamente. Editamos el texto, ¿ya? Perdón, no el nombre. Sorry. Ahí. Editamos el texto y le ponemos nuevo alquiler, ¿vale? Ahí. En el nuevo alquiler le hacemos doble clic, copiamos exactamente este código de acá, ¿ya? Y lo pegamos ahí. Y acá en vez de form cliente ahora le ponemos el famoso form alquiler. Y acá exactamente lo mismo, form alquiler. Lo ejecutamos para ver si tenemos algún problema, ¿ya? En relación a alguna consulta, si es que hay algo erróneo, ¿ya? Tenemos esto
el alquiler, ¿ya? Lo cargamos y fíjense que ahí nos cargan todos los clientes, nos carga la patente que ya está arrendada, por lo tanto no la tengo que especificar acá, si no nos va a dar un error o no, ahí va a depender. No creo que dé un error, pero sería inconsistente, ¿ya? A lo mejor aquí sería bueno cargar solamente los vehículos que están arrendados, que no están arrendados, perdón. Ahora, fíjense bien, si yo pincho, por ejemplo, no en el tal 02 porque está arrendado, ¿cierto? En el primero, ahí, entonces ahí se cargó la patente, ¿vale? Y si yo quisiera, por ejemplo, supongamos que viene María a arrendar, ¿cierto? Entonces yo pincho aquí, María. Entonces solamente obtenemos el root. Y esto no se puede editar, ¿ya? Y el precio yo lo ingreso aquí. Entonces, por ejemplo, cuando yo pinche en arrendar, debería insertarse en la tabla del alquiler, estos datos, más la fecha, ¿cierto? Que nosotros tenemos que obtenerla del sistema. Y debería después actualizarse esta tabla, ¿ya? Entonces, vamos entonces a continuar con el alquiler. Una vez que tenemos eso, dentro del diseño, vamos a hacer doble clic en el botón, ¿ya? Ojo que las validaciones corre por su cuenta, ¿cierto? Acá yo me voy a encargar de solamente hacer alusión al desarrollo. Entonces, root, capturamos el root, ¿cierto? txt root.getText. Aquí no es necesario hacer el toUpperCase, ya que está listo desde la base de datos. String patente igual a txt patente, ¿cierto? .getText. Listo. El precio, ¿cierto? El entero precio, recuerden que el precio es un valor numérico, y hacemos inmediatamente la conversión, sería integer.parseInt txt precio punto getText, ¿vale? Ahí. Entonces una vez que tenemos eso, si vamos acá, perdón, acá no, si vamos acá al modelo, eso se ingresa solo porque es autoincrementable. El root ya lo tenemos, la patente también, el precio también. El entregado, de acuerdo a lo explicado en el DAO, alquiler, no se ingresa por defecto en 0. Y la fecha, que en este caso nosotros la tenemos que obtener del sistema. ¿Cómo obtenemos la fecha del sistema? Primero, necesitamos arriba, voy a ir arriba, necesito importar, importamos la java.util.date, ¿ya? De esa forma. Y de esa forma nosotros vamos ahora al botón. El botón no le puse nombre, así que le ponemos nombre rápidamente ahí, vt arrendar, ¿ya? Vt arrendar. Y en el botón entonces tenemos que crear una fecha, date, le voy a poner fecha, ¿ya? No le voy a poner fecha, le voy a poner f solamente, ¿ya? Igual a new date, ¿vale? Yo puedo utilizar esa fecha, pero el principal problema que tengo acá es que esa fecha viene con un cierto formato, ¿ya? Viene con el formato de la fecha más la hora, el día, todo, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos dentro de la base de datos es fijarnos en el esquema de la base de datos, que en la mayoría o en algunas bases de datos uno es configurable, pero en este caso fíjense que la fecha viene en ese orden: año, mes, día, ¿vale? Por lo tanto, ese patrón nosotros tenemos que programarlo en Java. Y ese patrón en el fondo se programa a través de un objeto que tenemos que importar, se llama simple, o sample, ¿cierto? Sample date, hacen un control espacio ahí para que les autocomplete, ¿ya? Date format, para que se autocomplete. Es importante el control espacio porque así le importa lo siguiente, automáticamente importa ese java.text.simpleDateFormat, ¿ya? Este objeto, la particularidad que tiene es que le vamos a poner format, así le vamos a poner. Podemos crear un objeto llamado simpleDateFormat, ese, y nosotros podríamos definir un patrón aquí, ¿ya? Y el patrón que vamos a definir corresponde a que va a tener el año, que se representa así, guión, los meses y los días, ¿ya? En ese formato nosotros lo vamos a obtener, ¿ya? Ahora,
Lo que viene a continuación es que vamos a declarar un string llamado fecha, y la fecha en el fondo vamos a colocarle acá format.format f. Ahí, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos la fecha lista. Por lo tanto, ahora declaramos un entero i, ¿cierto? Igual a DAO a, así se llamaba el alquiler, punto, y ahí está, insertar alquiler. Y nos toma todos los datos que ya hemos especificado. Hacemos el famoso if, ¿cierto? De que si es mayor que 0, vamos a crear un JOption panel, ¿cierto? En donde vamos a mostrar con un show message dialog, vamos a mostrar que el alquiler fue creado, ¿ya? Vehículo registrado o alquiler registrado. Arriendo creado. ¿Vale? Ahí. Obviamente después habría que limpiar los campos, que sería el txt root, ¿cierto? Punto sectext. Acá no es necesario un request focus, ¿ya? Ojo con eso. Txt patente punto sectext. De esa forma. Txt precio punto sectext. Listo. Después de eso es necesario llamar al alquiler, ¿vale? Cargamos solamente la tabla alquiler porque lo otro no estamos insertando un vehículo, no estamos insertando un auto, sino que solamente eso, ¿ya? Guardamos entonces o lo ejecutamos para ver si esto funciona o tiene sentido lo que estamos trabajando, ¿ya? Entonces ahora, ¿cierto? Falta el accelerator del alquiler, un control A, ¿ya? Ahí estaría nuestro código, ¿cierto? Entonces ahora, por ejemplo, vamos a generar el Kia de Curicó. La persona que va a registrarlo va a ser María y el precio van a ser 80.000 pesos. Si yo arriendo, ¿cierto? Me dice que el arriendo fue creado, ¿ya? Y se agrega, ¿cierto? Fíjense que ahí está la fecha actual, 2014, diciembre, día número 13, que sería el 13 de diciembre del 2014, ¿ya? Por lo tanto, ya estaría correcto el módulo. Estamos mostrando los arriendos, ¿cierto? De los arriendos que existen actualmente. Si nosotros vamos a esta tabla alquiler y volvemos a actualizar, por ejemplo, o pincho en alquileres, ¿cierto? Sí, pincho en alquileres. Sí. Ya debería tener dos elementos registrados, ¿ya? Bueno, un poquito largo el video, sorry por eso, ¿ya? En el alquiler, fíjense bien que en un modelo, principalmente no en esta tabla, porque esta tabla está asociada a una solamente, sino que en esta tabla que está asociada a dos, tienen que tener ojo con el formulario, que en este caso en NetBeans sería algo como esto, ¿ya? Voy a aprovechar también en el formulario padre para dejarlo ya completo el video, ¿cierto? Y con esto ya no lo lateo más. El accelerator, ¿cierto? Le ponemos el famoso A control. Listo, ¿ya? Entonces ya ahí quedaría el proyecto completo. Cualquier consulta que puedan tener o cualquier error que les pueda arrojar, ¿cierto? No duden en enviarme un correo y lo vemos la próxima semana, ¿ya? Esto en el fondo es básicamente práctica, así que el proyecto o el ejercicio que yo les entregue el día lunes para que puedan programar, si puedo se los envío hoy día en la noche el ejercicio para que puedan ponerse ya a practicar, ¿ya? Voy a hacer todo el esfuerzo posible por tener ese ejercicio hoy día, ¿vale? Ya jóvenes, sería.